años, don Guillermo López Infante, sentado frente a un atril con una luz de abajo, retocaba las fotografías del negocio de su papá y de él mismo, que era retratar a las novias, a las graduadas, etcétera, aquí en la ciudad de Culiacán y después en Mazatlán. Cuando estaba haciendo esa labor de todo el día, estaba la puerta abierta y era un desfile de amigos que entrábamos y salíamos, estábamos 20 minutos, una hora y nos retirábamos. De seguro él estaba trabajando y de seguro había conversación y dos, tres con quien comentar. A través de él se conoció mucho de la vida y de las características de la personalidad de Pedro Infante. Es notable la identificación de los mexicanos y de los sinaloenses con este personaje. Pues muy ameno, me salen lágrimas de escuchar lo que toda la vida, porque vivimos siempre en el negocio, la casa era casa, habitación y negocio. Entonces eso que comenta él era lo que durante muchísimos años era, llegamos de la escuela, íbamos a mi papá a estarlo acompañando y él trabajando con su óleo, con su retoque. Tuvo poca gente que le ayudara en su negocio, él siempre, prácticamente para hacer mandados, para lavar retratos, pero él le gustó hacer todo el trabajo él solo, era lo que todos los fotógrafos hacían, pero se hacía un poco más volumen, más comercializado, tenían retocadores, tenían iluminadores, tenían gente en puro cuarto oscuro, gente que inclusive no el dueño del negocio, gente que tomaba fotos inclusive, para que pudiera estar ausente del negocio el fotógrafo. En el caso de mi papá, él todo nervioso hacía desde cargar los chasis con los negativos, tomar la foto, tomar órdenes, si ayudaba a alguien a tomar la orden y el anticipo, etc. Pues fue una cosa de muchísimos años y sí se siente bonito y nostálgico y un poco triste lo que nos cuenta todo aparte, muy ameno siempre, lo he admirado, le he querido mucho, igual que toda la familia de mi papá y sus hermanos. Él trabajó con equipo medio diseñado, ¿verdad? Por él mismo, no tenía a veces piezas muy elegantes, y le decía a mi abuelo, que fue fotógrafo, pues como recuerdan, y le decía a su hijo, jovencito, que era bueno para el retoque y bueno para el dibujo. Mi papá pues le decía, tú con un fondo de botella tú hubieras sido buen fotógrafo, le decía, que él con una cámara de lo más elemental que podría haber sido, pero sí el valor, y que tratamos en la conferencia de prensa cuando se iba a inaugurar la exposición de fotos de hacer mucho hincapié en que pues tenía mucho valor el negativo grande, ¿no? Las cámaras, que cuando no existía el Photoshop, ni lo digital, ni la computadora, cómo era de valioso un negativo bien procesado, de un tamaño grandote. El negativo sacaba mucho detalle, el bonito de la piel, las sombras, los claros, los oscuros, muy bonito. Y sí, algunos negativos se conservan, otros negativos sí se los lastimó la humedad. Muchos negativos sí se ha conservado, pero yo creo que ya el porcentaje de lo conservado, no sé, como la mitad, ¿verdad? ¿Qué tanto negativo habrá? Bueno, en Mazatlán, abril 2012, el museo de esta casa grandotota que donó Antonio Gas, se juntaron más de 200 fotos de clientes así, muy afectuosa y amablemente de favor las prestaron y estuvieron un mes, 2 meses. Ellas se encargaron de recopilarlas, ir a tocar puertas, las prestaron, y familias en una habitación, toda una familia Kelly, en otra toda una familia Hernández, así. Un padre estuvo eso de muy emotivo, porque pues le tocó a mi papá
estaba muy adolorido él, pero jaló y fue. No lo íbamos a llevar y yo Raúl, el Rui, ¿cómo que no va a ir? Dice, lo vas a subir a una ambulancia, pero lo vas a llevar, dice, porque pues, es muy emotivo para él ahorita, ¿no? Es eso que sus hijas tardaron 6 meses en acomodar en una casa tan bonita, en un museo tan bonito que tiene ahorita Mazatlán, ¿verdad? Hoy en día mi papá fotografía profesional, si dijeran todos los rollos y había también los procesos para impresión. Y tengo muchos recuerdos yo porque mi abuela, una mujer muy alegre junto con mi madre, y Pedro Infante era el ídolo de ellas. Y en la casa se escuchaba la música de Pedro Infante todos los días. Y ahora que falleció mi madre, estuvimos pues, recogiendo de su casa pues, todas sus pertenencias, todo lo que tenía guardado por ahí, y apareció un álbum de Pedro Infante. Bueno, entre muchas cosas que hay por ahí, un álbum que editó la disquera Pirles en 1964, 63, 64, con motivo del 5º aniversario del fallecimiento. Son 3 LPs que traen 36 canciones. El álbum está muy bien conservado y trae un libreto que dice Historia de mi vida. Esta es la portada del libreto, y adentro, bueno, el texto me llamó mucho la atención porque ese libreto transcribe la vida de Pedro Infante contada por él con sus propias palabras. Como que sacaron grabaciones los de la Pirles, le hicieron preguntas, sacaron de sus archivos y hicieron una selección de algunos pasajes de su vida platicados por él. Y luego además la Pirles le sumó algunos comentarios desde el punto de vista profesional de la disquera. Nosotros quisimos publicar este pequeño periodiquito conmemorativo del aniversario de la muerte de Pedro Infante, el 56, si no recuerdo, para traerlo a su memoria, pero a su vez tiene un doble objetivo, porque esos discos LPs fueron donados a la Crónica de Culiacán. Bueno, lo fue acompañando en esas fiestas. Ella me platicaba a mí que su papá siempre se la quiso llevar a México, pero ella nunca quiso andar allá en la farándula. Siempre es una señora muy elegante, muy guapa, de mucho porte, y ha hecho su vida ahí en Guamuchil, muy reconocida. Estuvo Monsiváis en una conferencia que dio sobre Pedro Infante, muy interesante también, por ahí el instituto la tiene guardada. Ferrusquilla hizo otra presentación en el Museo de Pedro Infante. No sé si ustedes lo hayan visitado en Guamuchil. Si no lo han visitado, vayan, porque ahí hay cosas muy interesantes. Está muy bien montado lo montó primeramente el instituto y el ayuntamiento lo tiene bajo su resguardo. Ahí hay muchos objetos personales originales que ha regalado la familia, y está muy bien montado. Enfrente del museo, que está enseguida de la casa que fue donde vivía su mamá, sus papás, la Delfina, enfrente está la vía del tren, están todos los campos del ferrocarril, y
y hay una avenida y ahí se desarrolló un gran festival en donde vinieron de todas partes de México cantantes imitadores de Pedro Infante. Y hubo un concurso de estos imitadores y de veras que había algunos bastante buenos, pero ganó uno de ahí de Guamuchi. Otra de las actividades que hubo ahí, se publicó un libro de don Alberto Sinagagua, que habla, aquí se transcribe un capítulo de Pedro Infante en Culiacán, del libro de Guamuchi, que se centra en el papel que jugó su primera esposa, bueno, su única esposa, María Luisa León, en su primera etapa de su carrera, ¿no? Que fue la que realmente lo impulsó y lo animó a irse de aquí para buscar el triunfo. Por último, pues decirles que la figura de Pedro Infante pues es una figura ya mítica, es un ídolo que su presencia no termina nunca, y todos los vemos en los aniversarios de su muerte, cómo la gente se reúne en el panteón. Miles y miles de gentes, es un fenómeno social muy interesante, que solamente creo que se puede asemejar al fenómeno de Carlos Gardel en Latinoamérica y en el mundo, porque curiosamente, estando yo al frente de los festejos del 50 aniversario, y ahora como todo corre por las vías del internet, a mí me llamaron personas de Costa Rica primero, preguntándome que si cómo podían ellas participar o conocer lo que se estaba haciendo en el 50 aniversario. Habrá otra señora de Venezuela, puras mujeres, curiosamente, una de Venezuela y una de Colombia, con las cuales estuve intercambiando yo información por internet. Nunca las conocí, sí me mandaron fotos de su familia, pero me hablaban de una cosa así como algo muy valioso para ellas, ¿no? De todo lo que pudiera yo mandarles de Pedro Infante. Una señora de Costa Rica, Edith Ríos se llama, esa señora vino a México como a los 2 años del 50 aniversario, y la vi y la conocí en la Ciudad de México. Una señora ya mayor, pero increíble cómo a través de esto pues, se siente que Pedro Infante está vivo en todas partes. La hermana mayor, Chayo, tenía el respeto y la obediencia de sus hermanos, incluyendo Pedro. Tenía carácter fuerte, doña Chayo, no crees que era cualquier cosa. Y ella sí me tocó que el teléfono era rarísimo, una larga distancia de un evento, ¿no? Entonces me tocó escuchar que le dijera: quiero que vengas a Culiacán, que estés 2 días aquí en mi casa y que te tomes fotos con mis amigas del vecindario y les cantes. ¿Y cuándo vas a venir? No, estás muy ocupado. No, ¿cuándo vas a venir? Pedro, de los defectos les voy a decir nomás que igualan a las virtudes que tenía, de ese tamaño era, pero les voy a mencionar las virtudes. 1, como dice el dicho, nunca negó la cruz de la parroquia. A los amigos que tuvo de joven los buscaba cuando visitaba Guamuchi, Mazatlán y Culiacán. 2, siempre tomó clases. Es una cosa que no sé por qué no se menciona. Con frecuencia Guillermito, ahora papá, también apodado Gulliver,
con frecuencia, y el Víctor les decía, mi tío Pedro ahorita no va a poder salir en 15 días porque está tomando clases de dicción. Otro día era de actuación. Un tercer día era, está tomando clases de canto. Como que no asocias que una persona que ya triunfó, que ya es cantante reconocido, que ya es actor reconocido, esté tomando clases de actuación y clases de canto, porque nunca paró esa inquietud de él de mejorarse en el cine. Son curiosidades que yo creo que sí vale la pena apreciar en una persona que con todo el éxito del mundo sentía la necesidad de seguir mejorando.